Y esta mañana nos complace tener como invitada a una joven profesional de una camada de un tiempo a esta parte de jóvenes dominicanos que han atendido al llamado de prepararse para servirle al país. Y es el caso de nuestra invitada, abogada, licenciada en Derecho de la Pontificia Universidad Madre Católica, Madre y Maestra de la Universidad Católica, una de ellas. De la Pucamaima. De la Pucamaima. También hizo posgrados en Barcelona, en la Universidad de Harvard, en el Instituto de Monterrey de México. Como ven ustedes, un amplio currículum. Aparte de que ha trabajado ya como ejecutiva de importantes empresas de tecnología, de avances de tecnología y comunicación, que es parte de su especialidad. Entonces, ella ahora es la directora ejecutiva de Educa, una importante entidad de nuestro país que se preocupa y trabaja por la mejora de la calidad de la educación en la República Dominicana, donde seguro hará un gran aporte. Saludamos con mucho aprecio, incluso admiración por su currículum y por el esfuerzo que ha hecho a María Waleska Álvarez, directora ejecutiva de Educa. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que nos complace muchísimo estar aquí en este espacio. Solo tal vez comentarle, en realidad el director ejecutivo es Darwin Caraballo. Y a mí, Darwin, sí. Correcto, él es el director ejecutivo y a mí me honra presidir la junta de directores que asumió el pasado marzo, correcto. Qué bueno, Waleska. Me encanta la introducción del doctor. Hablar de y ver la experiencia de una mujer que llega a posiciones tan importantes como esta, para lo que valoramos la educación, es saber que tenemos una puerta abierta, lo que estamos en el nivel o lo que venimos detrás o las generaciones siguientes. Pero cuando hablamos de Educa, a mí me llega a la cabeza de una vez el Gazebo, aquel libro, aquella publicación sumamente importante con un resumen lleno de aportes de lo que podría ser la educación. En este momento, que todo el mundo sabe que República Dominicana en muchísimas pruebas no pasa ninguna, ¿cuál es la situación previa a lo que hemos vivido de nuestra educación? La realidad es que República Dominicana, igual que muchos países de América Latina, pues tiene grandes desafíos y retos en materia educativa. Nosotros veníamos arrastrando una serie de situaciones que evidenciaban la necesidad de como país apostar por una educación de calidad y donde no había dudas de que todavía nos rezagábamos en aspectos fundamentales de lo que es una educación de calidad para nuestro país. Eso además combinado con 2 años de pandemia, donde si hubo un sector precisamente afectado fue la educación. Esto pues nos pone en una posición como país más compleja desde el punto de vista de esa calidad, porque ya arrastrábamos históricamente por muchas décadas retos muy importantes y la pandemia lo que vino fue a agravarlos, pero también a visibilizar una realidad que ahora pues se hace muchísimo más latente. Y perdóname, porque el tema este de la pandemia y cómo afectó la educación, traía también la educación, como usted bien señala, un rezago. Es decir, que el rezago que traíamos, más las dificultades de la pandemia, crearon una situación que todavía se habló de un nivelamiento, pero uno no ha visto tal nivelamiento, de manera que esta generación de la pandemia no creo que serán profesionales de calidad, vista la situación que tenemos por delante. ¿Tendrán sus lagunas? Oh, pero por favor. A mí me gustaría ver esto como una oportunidad. Bueno. En el sentido de que República Dominicana ha demostrado ser un país resiliente, ha demostrado ser un país que cuando tiene la voluntad para hacer las cosas lo hace de manera muy positiva. Y si no veamos las referencias de cómo hemos manejado nuestra crisis sanitaria. Y es verdad, licenciada, pero siendo prácticos, ¿qué debemos hacer para que esa camada, esas generaciones tan afectadas puedan, antes de graduarse, recibir
la formación que necesitan. Nosotros estamos convencidos desde Educa que hay que repensar todo el sistema educativo. Cosas que nos preocupan, y si nosotros miramos lo que ha ocurrido en todas las demás industrias, la manera en cómo hoy nos transportamos, la forma en cómo nos iluminamos, todo ha cambiado, menos la educación. Seguimos teniendo una educación de hace décadas que evidentemente ya no responde a lo que son las necesidades de este siglo XXI, donde estamos transitando por una cuarta revolución industrial. Nosotros estamos convencidos que hay que repensar el sistema educativo y repensarlo no a la luz de las organizaciones que están situadas aquí en Santo Domingo, repensarlo a nivel de lo que está ocurriendo en las escuelas, en los más de 9.000 centros educativos desplegados a nivel nacional, y de cómo somos capaces de conectar a los estudiantes, conectar a los maestros, a las familias. Si algo bueno ha dejado la pandemia es que hemos rescatado la integración de la familia en los procesos educativos. Y hoy como país tenemos situaciones inmejorables. Tenemos voluntad política de querer hacer las cosas bien en educación. Tenemos una de las mejores alianzas público-privadas con las que cuenta la región, lo cual como país debe de llenarnos de orgullo. Y esas condiciones de tener una familia mucho más integrada, una voluntad política sobre el tema de la educación como una prioridad de la agenda nacional, y un sector privado comprometido precisamente con la educación a través de Educa, nos pone en un momento que yo llamaría inmejorable como país. Debemos aprovecharlo para dar ese salto en educación que no hemos podido dar en los últimos años, pero pensando en que tenemos que incorporar calidad en las competencias básicas, matemáticas, lectoescritura. Tenemos que además asegurar que estamos dándole las competencias digitales a nuestros niños, porque ¿para qué nos educamos? Nos educamos para tener una oportunidad de empleo, y hoy no hay ninguna industria que no requiera que sus colaboradores tengan las competencias digitales adecuadas. Que usted no está diciendo a esas competencias digitales chatear y meterse a los videojuegos. No, por supuesto que no. No es esa. No, para que yo sé cómo piensan en un Sin sector. embargo, Waleska, una preocupación, y por eso hablaba de gazebo, un libro que me pareció sumamente interesante, lo tengo como un material de consulta, los he rayado tanto que sirve de material de consulta para cuando surgen estos temas. Y una preocupación que siempre he tenido, yo soy una estudiante que viene de campo, me formé en un plan reforma, comencé en un plan reforma, terminé el tradicional, pero recuerdo las responsabilidades como estudiante que tuve cuando llegué a séptimo, que era primero. Y cuando llegué a las aulas de las universidades aquí donde estudié, había una diferencia entre ese estudiante capitaleño, formado en grandes colegios, entre el estudiante que venía de pueblo y el estudiante que venía de la escuela primaria pública o de la escuela secundaria pública. Hay una diferencia grande. Pero dependiendo de dónde vengas y qué maestros tenías, porque hemos visto cómo niños de un campo de Barahona que pasaron por el Instituto Tecnológico han sido enviados a la NASA. Pero usted puede ver uno. O sea... Usted puede ver uno. Bueno. Yo me refiero a una... ¿A qué viene el estudiante del campo o el estudiante de la escuela privada? A buscar una mejor oportunidad a la ciudad, porque su pueblo no se lo da. No tenemos una manera, Waleska, de quitar esa brecha entre un estudiante y otro, en el estudiante que va a los colegios privados y el estudiante que asiste a la escuela pública. Claramente como país nosotros todavía abordamos los desafíos de profundas brechas sociales, que es un poco a lo que usted se refiere. Nosotros pensamos que la tecnología puede ser una herramienta importante de inclusión y precisamente de reducción de esas brechas. No podemos desconocer, y Educa, como ve el tema de tecnología, no es la compra de dispositivos, no es concentrarnos en el hardware. Nosotros vemos la tecnología como algo que va primero con procesos culturales, de cómo somos capaces de empoderar a los profesores, a las familias, en ese uso correcto y productivo de la tecnología. Como usted bien decía, no se trata de usarlo para temas sociales o de juegos, se trata de cómo a través de una herramienta tan poderosa, donde hoy República Dominicana tiene una de las teledensidades más altas en dispositivos móviles. Entonces, aprovechar la disponibilidad de la tecnología para acceder a esos contenidos, para acceder a capacitaciones que nos permiten cada vez más cerrar esas brechas. Eso es correcto.
Entonces tendríamos que preparar a los profesores, no solamente en el manejo de esa herramienta, sino también en la parte cultural. Porque si yo soy un maestro que tengo cultura y tengo esa herramienta, yo le puedo indicar a mis estudiantes, búsquenme a Vivaldi, tráiganme la biografía de Vivaldi, que está ahí en internet, y óiganme las 4 estaciones de Vivaldi y que me las van a comentar aquí en el curso pasado mañana. Ajá. Pero el maestro no sabe quién es Vivaldi. Sí, pero él conoce aquí, ¿cómo se llama? A Caresi, ¿cómo se llama que está preso? Ayúdame ahí. Pero conoce a Rochi. No conoce a Rochi. Y debate en el aula porque Y la está preso biografía de Rochi. él también, y lo que le acaba de ocurrir. Y lo que le acaba de Ese ocurrir. es el problema. Bueno, ahí hay una gran oportunidad y Educa está comprometido precisamente con esos maestros que dedican su ejercicio a acompañar a los más de 2.6 millones de niños que tenemos y hoy más de 160.000 profesores son los que acompañan al sistema educativo. Yo creo que hay una gran oportunidad de profesionalizar cada vez más al maestro, al docente, y eso pues obviamente involucra de un lado la necesidad de fortalecer esas capacidades, de definir programas de capacitación que realmente permita que cada vez más los docentes y los profesores se profesionalicen, pero no profesionalizados en base solo a la titulación, sino en base a resultados, en base a que seamos capaces de medir cuánto están aprendiendo los estudiantes, en base de que hay una contrapartida del docente que recibe capacitación, que recibe programas que le permiten fortalecer sus competencias, pero que asimismo asiste todos los días a los centros educativos y que al final podamos empezar a medir esa profesionalización del docente en base a los resultados de cuánto aprenden sus estudiantes. Usted acaba de poner el dedito en la llaga, como suele decirse, porque ha dicho 3 cosas ahí, en breve término, que son vicios de la educación, a propósito de los maestros. Usted no puede decirlo tan abiertamente por su posición, que tiene que ser de equilibrio, en fin, porque se está tratando con el gremio, que es un parte vital en toda la estructura de educación. Pero usted ha planteado que no es un problema de titulación. ¿Por qué plantea eso? Porque aquí muchos maestros, como hay un incentivo económico, van a buscar la titulación, pero no se preparan. Número 1. Número 2, también lo dijo, el cumplimiento, yo te mejoro, pero tengo que tener una respuesta de ti, en qué tú estás beneficiando al sistema. No te voy a incentivar. Mira, acabamos de hacerle un aumento a los maestros ahora, se ha anunciado ayer, 10% a partir del mes que viene. Ahora, ¿qué van a dar a cambio los maestros? Por ese aumento. Van a cumplir con el horario, que usted lo señalaba, que no cumplen con el horario de clase, lo que vienen haciendo huelga. Con las a clases. propósito de Gazebo, que tú lo tienes como un libro de cabecera, en Gazebo se le hacen críticas, bueno, ¿cómo te diría que son esas críticas? Bastante, directa, muy duras a la ADP, al gremio de los maestros, considerando un obstáculo en el camino para la transformación de la educación dominicana. Bueno, lo dejo ahí. Si usted ve sus peleas, bueno, si usted ve sus luchas, y póngale a propósito comillas. de Gazebo, que está ahí. Sí, si usted ve sus peleas. No puedo citar la página, pero está ahí. Y el tema soy yo, peleas. Pero sus luchas, como ellos le llaman, y póngale comillas, son unas luchas personales que no se transfieren. De intereses personales y gremiales, no de la educación. No hay compromiso con la educación. Esta semana, o les cayó, antes de que usted responda, esta semana yo escribía que sin preparación no hay transformación. Y lo hacía en una columna para el Listín Diario basado en mi experiencia. ¿Qué tiempo hemos tenido que tomar para conocer herramientas que nos dan la Internet para prepararnos? ¿Cuánta gente está dispuesta a hacer eso? ¿Cuántos profesores conocen esas herramientas? En este momento tú puedes comprar una aplicación de libros, resúmenes de libros que te ayudan a avanzar, pero nuestros profesores no tienen herramientas, o las que tienen no tienen lo que verdaderamente necesitamos para ello tener esa preparación. ¿Qué aporta Educa para que podamos, o qué ha hecho Educa para poder transformar a esos profesores? Mira, y un poco respondiendo también a los comentarios que se hacían, yo creo que esto hay que verlo en 2 dimensiones.
La primera, y tal vez a la pregunta más sencilla, Educa tiene por muchísimos años, de hecho, trabajando en una serie de iniciativas que impactan directamente el fortalecimiento de las capacidades de los docentes. Justo durante el proceso de pandemias, nosotros con el apoyando precisamente al Ministerio de Educación, capacitamos a prácticamente miles de docentes en el uso de herramientas tecnológicas que les permitieran poder continuar dando algunas clases y poder transmitir a los estudiantes los conocimientos en un momento donde las escuelas estaban cerradas. Para nosotros fue una experiencia maravillosa en varios sentidos. La primera, ver cómo miles de maestros muy comprometidos, precisamente con vocación de servicio con sus estudiantes, han hecho esfuerzos importantes en capacitarse, en precisamente empoderarse de las herramientas que les empiecen a permitir cerrar esas brechas y mejorar la calidad de los estudiantes. Con esos maestros con los que precisamente Educa ha tenido la oportunidad de trabajar, de capacitarlos, de acompañar al Ministerio de Educación en los procesos de fortalecimiento de capacidades, nosotros nos sentimos muy comprometidos y de hecho reafirmamos nuestro compromiso con ellos. Desde el punto de vista de las realidades con las que nosotros hemos tenido que vivir en los últimos años, nuevamente yo soy una optimista. Y dentro de ese optimismo y entendiendo que ha habido un firme compromiso hoy en día que se ha puesto en evidencia con el ajuste salarial que se le ha hecho a los profesores, que esto venga con el acompañamiento de una contrapartida de parte precisamente de los docentes. Nosotros estamos de acuerdo con los planes de incentivos. Nosotros creemos que cada vez más hay que motivar precisamente a los docentes de que se fortalezcan, de que se empoderen de sus aulas, que le lleven ese conocimiento a nuestros niños. Y estamos convencidos por eso del tema de la meritocracia. Nosotros entendemos que en lo adelante todos esos planes de incentivos que pueden ser materiales y no materiales tienen que medirse en base a los resultados que esos docentes van a generar. Y aquí viene el tema de ser rigurosos con la evaluación de desempeño. ¿Cómo medimos el desempeño de nuestros docentes? Deberíamos tener la oportunidad de como país medirlos en base a cuánto aprendieron tus estudiantes al final del año. Y en base a eso, que eso sea el mérito de cada docente y en base a eso, pues que se generen los planes de incentivos que corresponden. Claro, invertimos tanto dinero en la educación que es lógico lo que usted plantea, decir, déjame ver qué resultados estoy teniendo yo como Estado de esta enorme inversión, una de las mayores, porque sería tirar el dinero por la borda si no hay una respuesta. Pero nosotros actualmente solamente evaluamos a los estudiantes. No hay una prueba como PISA para los docentes. ¿Es así? Bueno, lo que pasa es que midiendo el resultado de los estudiantes, deberíamos tener la capacidad de vincularlo con el desempeño de sus profesores, porque la realidad es que el resultado de los conocimientos que puedan exhibir los estudiantes son el producto de lo que han recibido en la escuela. Claro. Entonces, o sea, debería ser, en vez de ser esa evaluación que se hace general de estudiantes, debería ser entonces por cursos o por plantel. Hoy en día se hacen las evaluaciones que nos permiten realmente entender cuáles son los resultados de nuestros estudiantes. Lo que nosotros debemos ser es rigurosos en conectar el resultado de las pruebas que hoy en día se le hacen a los estudiantes con el desempeño bajo el cual se miden a sus docentes. La información existe y las pruebas que hoy en día se realizan, incluyendo las PISA, incluso las pruebas anuales que se tienen establecidas, nos permiten a nosotros identificar realmente cuál es la calidad con la que nuestros estudiantes están saliendo. Entonces, la oportunidad está en que cada vez más apoyemos la profesionalización del maestro, pero no en base a la titulación, sino en base a los resultados de los aprendizajes de calidad de los estudiantes que pasan por sus manos. Esa es la idea. Usted puede dar, aquí hablamos mucho de las aulas y está bien todo eso, mejorar la calidad de las aulas y eso,
Pero si es un buen maestro, puede darle clase abajo de una mata de mango a Y los, usted a los aprende. estudiantes y van a salir mejores profesionales y mejores preparados que el que está en una escuela moderna con todo lo que se y no tiene un profesor de calidad que los esté enseñando. Simplemente. Sin embargo, una preocupación que puede tener los madres, podemos tener quizás lo que este trabajo nos permite analizar desde fuera, es los contenidos, la actualización de lo que estamos estudiando. Lamentablemente me ha tocado después de adulta reconocer que yo debí y hago un esfuerzo de cambiar mi sistema de aprendizaje. Antes lo hacía como broma y decía que después que se cumplía 18 había que leer 3 veces para entender. Sin embargo, el tiempo me ha demostrado que quizás yo no me entrené o no me educaron a nivel de escuela en la mejor forma de estudiar, en leer, repetir y memorizar. Hemos cambiado, Educa se ha propuesto a orientar y ayudar a las autoridades del sistema de educación de la República Dominicana para que esos métodos sean actualizados, sean distintos. Muchos estudiantes se desesperan con el sistema actual de formación para que esto pueda cambiar y podamos estar a la vanguardia de los últimos tiempos. Ahí viene la transformación que ella plantea. Educa es una organización que promueve precisamente políticas públicas que respondan a la calidad de los aprendizajes que como país nosotros necesitamos. Y lo hacemos en base a la evidencia. Educa en los últimos años ha desarrollado un sinnúmero de estudios, investigaciones e iniciativas que nos permiten generar prueba y error y aprender precisamente de cuáles son esos desafíos que tenemos y cuáles pudieran ser aquellas políticas públicas que precisamente ayuden a esas transformaciones que como país tanto necesitamos. Congresos y Así seminarios. que efectivamente uno de los temas que Educa ha sido un abanderado es precisamente de esa transformación del sistema educativo basado en la evidencia, basado en información y en data que realmente nos permita como país tomar decisiones inteligentes de cuáles son las transformaciones que como país nosotros necesitamos. Educa va a cumplir este año 33 años y llevamos de hecho todos los años realizando el Congreso Aprendo, un congreso donde convergen miles de maestros, donde tenemos no solo la oportunidad de interactuar directamente con esos maestros comprometidos, sino también invitar a múltiples especialistas de las áreas educativas, de pedagogía, de tecnologías, de todas estas innovaciones que están ocurriendo en el mundo y ver cómo durante esos espacios se dedican horas de análisis, de investigación, precisamente para promover y sugerir esas políticas que nos permitan esas transformaciones. Este es un buen espacio, creo que lo auspicia el Banco Popular. Tenemos a varias empresas Varias. que participan porque Educa es precisamente una organización que es apoyada por el empresariado, por el sector privado. Nosotros como país debemos estar muy orgullosos del sector privado que tenemos, un sector privado que invierte en la República Dominicana, que invierte precisamente en la educación de nuestro país. Banco Popular es uno precisamente de las empresas que más apoya la educación a través del Congreso Aprende, pero junto con Banco Popular tenemos múltiples otras empresas, más de 100 empresas que hoy en día apoyan directamente precisamente todo el tema educativo. Lo que pasa es que en la memoria de nosotros se va a quedar siempre el Banco Popular, porque muchas de las invitaciones y de las actividades de Educa el Banco Popular se preocupa para que la prensa le dé seguimiento. Para que la prensa le dé mucho seguimiento y eso hay que resaltarlo. Sin embargo, el tiempo siempre en la televisión es corto y hemos tenido una conversación sumamente interesante. No me arrepiento. ¿Ya se acabó? No me arrepiento de la introducción, porque siempre he dicho que las mujeres somos brillantes. Quizá por eso no nos abren tanto el paso. Pero me gustaría oír la idea desde la posición que ahora tiene. Lo que podría ser el cambio desde que llegó en marzo a la dirección ejecutiva de Educa para integrar, para apoyar, para que estemos más unidos, la sociedad en sentido general, el Ministerio de Educación, el gobierno y una entidad tan responsable y admirada en el sector educativo como lo es Educa. Para nosotros hay un par de ejes fundamentales. El primero, continuar con el legado
de quienes nos han antecedido en Educa, todos hombres y mujeres quienes han hecho aportes invaluables precisamente al país, al sistema educativo. Nosotros tenemos el compromiso precisamente de continuar con ese legado, de honrar ese compromiso. Nos sentimos sumamente ilusionados de que ahora también pues hemos integrado a la Junta de Directores un nuevo liderazgo donde ya convergen diversas generaciones. Nosotros creemos muchísimo en la diversidad precisamente para generar ideas de pensamiento e innovación. Nosotros estamos convencidos que este es un momento donde como país podemos tomar la decisión de que la educación sea el motor de desarrollo sostenible para la República Dominicana. Que como país podamos atraer grandes inversiones que ya no buscan solo recursos naturales, sino que buscan uno de los elementos más importantes que hoy hay en día en el mundo, que es precisamente la mente factura. Nosotros como país tenemos un talento humano increíble. El sistema nos tiene que permitir explotar ese talento y darle precisamente, en base a la educación, las herramientas necesarias para que nos conectemos con el mundo. Las crisis que hoy en día enfrenta el mundo para nosotros pueden representar grandes oportunidades si somos capaces de preparar a ese talento humano con las habilidades y las competencias que este nuevo siglo demanda. Para nosotros, yo creo que lo más importante en este momento como Educa es primero continuar desde el sector privado apoyando al sistema educativo para mejorar la calidad de los aprendizajes y que todos pongamos en el centro de nuestras conversaciones, no importa ni al gremio ni al sector al que pertenezcamos, a los 2.6 millones de estudiantes que asisten todos los días a las escuelas públicas y privadas, acompañados de más de 160,000 maestros. Ellos son los que deben de estar en el centro de cualquier conversación cuando se habla de educación de calidad. Eso es correcto. Excelente la idea. Bueno, nos queda uno que otro minuto. A propósito de la gran transformación que necesita en sentido general la educación, hay muchos vicios que hay que atender, que vienen con el tiempo, se han ido creando. Por ejemplo, yo tengo la experiencia, la información de eso. Se han acostumbrado el gremio de los maestros, vinculado con la cooperativa de maestros, a tener una filosofía como promueven el consumismo, por ejemplo, de los maestros. A mí me han dicho de una escuela, por ejemplo, en Cambita, donde han visto a un maestro después que cobra, pagarle a la cooperativa y sus deudas y pedir 100 pesos para irse a su casa. Es decir, me han dicho también cómo se ha interrumpido la docencia y la directora de un plantel permitió que unas vendedoras de productos de champú y para la belleza que vende la cooperativa de maestros, oye bien, interrumpan la docencia para promover en los maestros el champú para ponerse la cabeza bonita. Entonces, en un país donde pase eso, hay que revisarlo. Nosotros interrumpíamos la clase para llamar a huelga, doctor. Bueno, la licenciada Álvarez no se va a meter en ese tema por la posición que ella tiene. Además, ella tiene que estar en una posición de centro, tratando, como ella bien lo ha planteado, que maestros, estudiantes, empresa privada y todos vayamos hacia el tema de la calidad de la educación. Pero, licenciada, son muchos los problemas que tenemos. Yo creo que lo que no podemos perder de vista es que cuando hablamos de educación tenemos que pensar en lo que son las competencias básicas. No podemos tampoco olvidar que tenemos que enseñar con valores, que debemos de asegurarnos que dentro de esas enseñanzas integremos esas competencias de trabajo en equipo, de análisis crítico, de pensamiento crítico, pero que sea una educación integral, una educación donde integramos a la familia, los valores y donde soñemos con tener hombres y mujeres de bien para el entorno en el que nos desarrollamos. Así que claramente tenemos muchísimos retos y muchísimos desafíos a lo largo y ancho de todo el distrito, de toda la República Dominicana, pero definitivamente yo creo que hay una voluntad interesante en este momento. Hemos vivido unos 2 años muy complejos, donde la República Dominicana pues ha dado muestras de que cuando quiere puede hacer las cosas. Claro. Y eso es un poco la invitación que desde Educa hoy nosotros hacemos, apostar a la educación de calidad
y que dadas las condiciones que hoy en día como país tenemos, que no desaprovechemos esa oportunidad para nuestros niñas y niños. Bueno, muchísimas gracias a Waleska Álvarez de Educa. Como siempre, esta casa es el espacio ideal para que puedan tener esa comunicación directa y llevar un mensaje tan claro a la población Y dominicana. siempre le hemos dado oportunidad de Educa con diferentes de sus técnicos. Nos sentimos porque Educa. estamos comprometidos precisamente con ese planteamiento. Así es. Es que hoy todo el mundo puede ser educa. Así es. Gracias por estar con nosotros. A ustedes, si Dios lo permite, nos vemos mañana.